Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Terminamos la semana pasada hablando de economía, para variar, con el paro. El fin de semana, 3/4 de lo mismo, y hoy también. Hoy hemos conocido datos del PIB, de la bolsa, de la inflación y lo que te rondaré morena. Vamos a analizar precisamente algunos de esos datos. Por ejemplo, el primero de ellos. Nuestro PIB cayó el 0,2% en vez del 0,3% en el año 2010. Entre paréntesis, menudo consuelo. Segundo, la bolsa ha subido en enero un 10% por el comportamiento de la deuda. Felicitaciones, sobre todo a los que tengan pasta y que hayan invertido en bolsa, que les habrá ido muy bien. Tercero, pensiones. Se sigue hablando de las pensiones cuando la conclusión es muy elemental. Se ha llegado a un pacto que consiste en dos vectores. Uno, vamos a trabajar más y dos, vamos a cobrar menos. Esa es la verdad. Tampoco sé muy bien por qué tanta alegría, pero esa es la verdad. Cuarto punto, la inflación. Al 3,3%, un punto por encima de la media de la zona euro que está en el 2,4%. Tela, 3,3%. Eso se dice que es por la subida de la energía, como si la energía subiera sola y no la subiera nadie, y por el precio del petróleo, que parece que va a subir más. El problema está en que el precio del petróleo últimamente había bajado, pero daba lo mismo. Aquí hemos subido los combustibles. Quinto, los tipos de interés. Los expertos dicen, yo no lo soy evidentemente, los expertos dicen que es cuestión de tiempo que Trichet o el alemán que le suceda tenga que subir los tipos de interés, es decir, su hipoteca, la mía y la de todos. 6. Las cajas de ahorros. Desde el lunes pasado, hace una semana, si el lunes pasado nadie se creía que bastaba con 20.000 millones de euros, hoy ya suena a pitorreo. Y recordemos, 20.000 millones de euros son 3 billones con B y medio de pesetas. 3 billones con B y medio de pesetas. Y dicen que no va a ser suficiente. Luego, también nosotros teníamos nuestras subprimes, recordémoslo. Aquel sistema financiero tan fantástico, tan maravilloso, tan intocable que daba lecciones al mundo, resulta que no era para tanto. Y para colmo, 7. Hoy el presidente del gobierno, esta misma mañana, ha dicho en Televisión Española que se creará empleo a finales de año. Escuchen. Empleo neto lo vamos a crear en la segunda parte de este año. Si la economía sigue esa tendencia a la recuperación progresiva y 2012 será un año neto de creación de empleo. Necesitamos crear mucho empleo para recuperar todo lo que hemos perdido en esta crisis que ha sido muy dura. De verdad, no es cuestión ya, lo digo sinceramente, no es cuestión ya de estar todo el día metiendo el dedito en la llaga, pero, con franqueza, ¿por qué tenemos que creerle? ¿Cuántas veces ha dicho el presidente del gobierno en los últimos 4 años, 3, 2, en el último año, que se iba a crear empleo 6 meses después? ¿Por qué ahora tenemos que creerle? ¿Por qué? Comenzamos. El pueblo egipcio mantiene la presión en la calle contra Mubarak, mientras que el ejército considera legítimas las demandas de los ciudadanos y anuncia que no usará la violencia. La oposición reunirá mañana a más de 1 millón de personas en una gran protesta. Hoy estaba prevista la llegada de 600 turistas españoles procedentes del Cairo. Nosotros hemos estado en el aeropuerto de Barajas con algunos de ellos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que a España le va a costar reducir la tasa de paro, pero prevé que se comience a crear empleo a partir de la segunda mitad de este año. Hoy hemos sabido también que el Euribor vuelve a castigar a los hipotecados. Encarecerá sus créditos alrededor de 260 euros al año. Alcanza así su tasa más alta desde junio de 2009. Y esta noche nos visita Claudio Boada. El presidente del Círculo de Empresarios se sienta en nuestra mesa de debate. No pierdan detalle. Bueno, ya estamos aquí en la mesa. Les voy a presentar a nuestro invitado esta noche. Vamos a hablar con él de todo lo que tenga que ver con economía, es decir, con todo lo que tiene que ver en la actualidad española. Don Claudio Boada, presidente del Círculo Empresario. Buenas noches. Buenas noches. Luego nos contará, aparte, así que la opinión sobre todo lo que acontece en la agenda económica, que es el Círculo de Empresarios, porque mucha gente no lo sabe. Y es un organismo muy interesante, con gente muy interesante dentro. Así que luego nos lo cuenta. Le voy a presentar también a nuestros invitados de esta noche. Pilar Cernuda, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Jaume. Hola Ángel. Estás encantado. No te rías, ya sé que vais a ganar la liga, pesado. No quiero hacer sangre. Pues no lo hagas. Si lo sé, no te saludo. Maestro, José María Carrascal, buenas noches. Buenas noches y buen año. Hoy estoy muy contento porque viene Claudio Boada, pero Claudio me va a permitir, estoy mucho más contento porque has vuelto. Muchas gracias. De verdad que sí. No exageremos. No, es completamente verdad, lo sabes perfectamente. José Antonio Navarro, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues con estos miembros vamos a hacer la primera parte del programa de hoy y antes, como siempre, les pido por favor que colaboren con nosotros y Marta les va a decir cómo hacerlo. Hola, Marta. Hola Ángel, buenas noches a todos. Hoy les planteamos la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes a Zapatero cuando dice que se creará empleo en 2011? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenoslo, ya sabe que puede llamarnos al 91 512 31 81 o mandarnos un mensaje de texto con la palabra noche seguida de un espacio y su opinión al 27722. Repito, palabra noche, espacio y su comentario al 27722. Si prefiere utilizar internet, participe con nosotros con las redes sociales. En Facebook puede dejarnos sus mensajes en el muro o tuitee con nosotros. Localícenos como noche-10. También les facilitamos un correo electrónico. Apunte bien, noche10@la10.com. Le recuerdo nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted a Zapatero cuando dice que se creará empleo en 2011? Anímese, les esperamos. Adelante, Ángel. Bueno, pues esa es la pregunta. Don Claudio, ¿se creará empleo a partir de mediados de 2012, como ha vaticinado, no sé por qué enésima vez, el presidente del Gobierno? A mí me encantaría que acertara el presidente del Gobierno y que creáramos empleo neto en la segunda mitad del año. Pero para crear empleo neto hace falta crecer a tasas por encima de lo que casi todos hemos previsto para el año 2011. Por lo tanto, lamentablemente soy escéptico sobre esa afirmación. ¿Cuánto había que crecer para crear empleo según la estructura económica española? Hay quien dice que el 2%, hay quien habla que incluso con el 1,5%. Bueno, yo creo que casi todos los expertos hablan de que vamos a crecer por debajo del 1%, luego es difícil que podamos crear empleo neto en 2011. Bueno, pues ese es el vaticinio. Ojalá se equivoque el señor Boada y ojalá acierte el presidente del Gobierno, pero hemos dicho esto tantas veces y nunca se ha cumplido. Nos vamos a publicidad y en 3 o 4 minutos volvemos y ya entramos en materia: inflación, energía, gasto público, todo economía. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos hablado brevemente del paro y de lo que ha dicho el presidente del Gobierno al respecto. Vamos a escucharle y entramos en materia. Empleo neto lo vamos a crear en la segunda parte de este año. Si la economía sigue esa tendencia a la recuperación progresiva y 2012 será un año neto de creación de empleo. Necesitamos crear mucho empleo para recuperar todo lo que hemos perdido en esta crisis que ha sido muy dura. ¿Por qué habrá que creerle? No sé, pregunto, ¿por qué hay que creerle? No, yo ya he dicho antes, yo soy muy escéptico con este tema. Creo que tenemos que hacer muchos deberes antes de que nos podamos plantear que vamos a crear empleo neto en este país. Y hasta ahora los deberes se han apuntado, se han hecho unas insinuaciones sobre las reformas que se van a hacer, pero no hemos llevado a cabo ninguna. Por lo tanto, el contador no ha empezado a funcionar. La previsión del Círculo de Empresarios es que vamos a seguir destruyendo empleo durante el año 2011, porque eso se dijo también por parte del Gobierno durante el año 2010 y se han destruido 300.000 empleos. Nosotros pensamos que seguramente hemos llegado al valle en cuanto al desempleo se refiere. Es decir, no pensamos que las cifras de desempleo vayan a aumentar significativamente en 2011, gracias a Dios. José María. Este señor nos dijo en el 2008 que se crearía empleo en el 2009, en el 2009 que se crearía en el 2010. ¿Por qué vamos a creerle si nos dice que se va a crear este mismo año? Que ningún experto lo predice. Ni los presupuestos generales del Estado tampoco. Bueno, es decir, esto es como aquello de la fábula del pastor y el lobo, pero al revés, que decía que viene el lobo y no vino, y esto es que no viene el lobo y vino. José Antonio. No, la verdad es que Zapatero tiene una tendencia a fiarlo todo un poco largo y siempre a 2 semestres sucesivos, ¿no? O sea, nunca habla de los meses más inmediatos, sino que habla siempre a poder ser a 6 o 12 meses por delante. Claro, con esa perspectiva es fácil equivocarse y es difícil que te lo recuerden, so pena que la equivocación sea tan pertinaz, tan contumaz, que efectivamente cante por sí sola, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le ha venido ocurriendo, ¿no? Desde el día en que dijo que esto no era una crisis, era una desaceleración. Pero bueno, yo creo que al margen del paro, que es un tema evidentemente muy candente y que toca la fibra sensible de todos los españoles, hay una serie de incógnitas en este momento sobre la economía española que me gustaría poder abordar, ¿no? en la entrevista. Y una es la capacidad que puede tener España para sostenerse y para mantenerse en el euro. Hoy el expresidente Aznar ha presentado un documento de FAES, de la Fundación del Partido Popular, donde pone el dedo en la llaga del Estado de las Autonomías. Y viene a decir
que con el actual estado de las autonomías, con el actual coste que genera el estado de las autonomías, puede ponerse en tela de juicio la capacidad de España para mantenerse en el euro. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Un momentito. Vamos a escuchar al presidente Aznar y retomamos la palabra, ¿vale? Vamos a oír a Aznar. Porque España, queridos amigos, no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini estados. Simplemente no puede. ¿Tan tajante? Yo creo que el euro es un tema que nos sobrepasa, en el sentido de que el euro pertenece a Europa como un triunfo a lo largo de los últimos años. Creo que no se va a dejar caer el euro y desde luego se tomarán las medidas necesarias para que nosotros no seamos un obstáculo para ello. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Aznar, en el sentido de que tenemos un estado de las autonomías que tiene duplicidades, que hay que simplificar, que tiene unos costes difícilmente justificables y, por lo tanto, hay que hacer una reforma de esas administraciones y cuanto antes lo hagamos mejor. ¿Pero una reforma en qué sentido? ¿Aminorando la situación administrativa que no sea el Gobierno central, devolviendo competencias, soltando más competencias al Gobierno central hacia el resto de administraciones? ¿Hacia dónde apuntan ustedes? Hay una idea de que descentralizar es bueno per se y centralizar es malo per se, y nosotros consideramos que eso no es necesariamente así. Hay temas que es mejor que estén centralizados y temas que es mejor que se descentralicen. Respecto a si habría alguna competencia que recentralizar, bueno, nosotros hemos dicho muchas veces, y comprendo que es una afirmación que gusta poco en las autonomías y sobre todo en algunas. Nosotros pensamos que la educación debería estar centralizada en nuestro país. No hay razón para que los estudiantes de una comunidad autónoma entiendan y sepan dónde nace un río y los de otra comunidad autónoma sepan dónde desemboca el mismo río. Digo, por caer un poco en la anécdota, ¿no? Hay unos temas comunes que deberían impartirse y creo que eso mejoraría la educación de nuestros jóvenes, que es uno de los puntos fundamentales de los que adolecemos hoy. Por lo tanto, ese es un punto. Y respecto al otro planteamiento que me hacía, desde luego hay que simplificar las administraciones. Nosotros para nada decimos que no tienen que existir comunidades autónomas ni gobiernos autónomos. En ese sentido, Claudio, ¿se ha roto el mercado único en el territorio español? El mercado único verdaderamente se están haciendo muchos esfuerzos para romperlo. No tiene ningún sentido que cuando una multinacional, una compañía importante instala una fábrica en España, se pretenda que solo quiere vender en esa comunidad autónoma, pretende vender en todo el territorio nacional e incluso exportar. Y no hacen falta 17 fábricas, una en cada comunidad autónoma para hacer ese producto. Por lo tanto, yo creo que habría que simplificar la administración, que no todo el mundo legisle sobre lo mismo, que no haya diferencias entre temas obvios como son pues la seguridad de los centros fabriles, que son distintos los requisitos en unas comunidades autónomas que en otras. Los medios de transporte escolar, que tienen unos requisitos en unas comunidades autónomas distintas que otras. Los protocolos de vacunación de los niños, que son iguales, evidentemente, en todo el territorio nacional. Esos son singularidades que se han ido creando a base de legislar para demostrar, y perdón el coloquialismo, quién manda aquí y cómo me diferencio yo del vecino, poniendo unas normas distintas que, por supuesto, el ciudadano o las empresas soportarán con el coste que supongan. Y ese coste nos hace menos competitivos. Hablando de quién manda aquí, disculpadme un segundín. Hemos hablado mucho de las previsiones, como la capacidad de previsión y de futurología del presidente del Gobierno. Escuchen esta frase y a ver si saben cuándo la dijo. La economía se va a recuperar. Ya hemos crecido en el segundo trimestre muy débilmente y esperemos que a final de año, principios de 2011, ese crecimiento nos permita ya crear empleo de manera clara, aunque sea débilmente. Eso lo dijo en septiembre pasado, ¿eh? O sea, hace exactamente 5 meses, en septiembre pasado. Bueno, por desgracia, el paro creció en 2010 300.000 personas. Es que es lo que tienen las hemerotecas, las bibliotecas, con un poquito de mala leche también, ¿eh? Pero es lo que tiene. Jaime. Bueno, yo como os veo muy escépticos y por llevaros la contraria voy a aclarar al presidente del Gobierno. Sin que sirva de precedente voy a hacer un acto de fe. Le creo. Llamen al departamento médico inmediatamente, al departamento médico, que algo le ha pasado a Jaime González.
hago ese acto Ojalá, de fe, ojalá. hago ese acto de fe y le vamos a creer. Me voy a los presupuestos generales del Estado y efectivamente se me dice que van a bajar que el paro va a bajar, va a descender una décima. Uno echa cuentas y esa décima que según el presidente del gobierno, llevado de su patológico optimismo, va a mejorar el empleo, se traduce en 60.000 empleos. Yo hago una cuenta, la cuenta de la vieja, yo soy de letras. Para recuperar los niveles de empleo que teníamos hace 7 años en este país habría que esperar 35 años. Usted antes hablaba de que íbamos a entrar el desempleo en una zona de valle. Yo no sé si el valle al que usted se refiere es el limbo. Ahora han cambiado todo, hasta el limbo, pero antes el limbo era un paso que nos conducía hacia el cielo. Yo tengo la sensación de que ese limbo no se va a producir, sino que ese limbo es una especie de cronificación, ese valle es una especie de cronificación del desempleo. ¿Corre la economía española de entrar en un periodo, en un estadio de tiempo de 3 o 4 años en el que el paro se cronifique, que descienda a 60.000, 50.000, que no es descender? Pues por tomar un tono más optimista, lo que sí puedo decir es que, y lo creo sinceramente, es que depende mucho de lo que hagamos nosotros. Otros países, la mayoría, están creciendo. Nosotros no crecemos. Tomemos las medidas necesarias para crecer en los próximos meses y cuanto más crezcamos, antes tendremos que contratar personal y antes descenderán las cifras del paro. Y hay un punto que es muy importante. El paro no va a reducirse de forma importante a base de que las grandes empresas vuelvan a contratar muchos trabajadores. El paro se va a reducir igual que pasó entre el año 1996 y 2007, cuando pasamos del 18 al 8, se crearon 8 millones de empleos y hubo 500.000 emprendedores nuevos. Si no surgen 500.000, por seguir con la misma cifra, puesto que estamos en porcentajes parecidos antes, es decir, ahora, y lo que pretendemos en el futuro. Si no se crean 500.000 emprendedores en los próximos años, difícilmente vamos a reducir las cifras de paro sustancialmente desde donde están hoy. Vamos a ver, el círculo de empresarios, independientemente de que crea o no las palabras del presidente de hoy, yo no estoy contigo en este caso, no me las creo. Era una ironía, Pilar, no tampoco. Ya lo sé, pero me las creo. ¿Qué pronóstico hace respecto a cuándo se podría conseguir esa cifra mágica del 1,5% de crecimiento? Y luego ha hablado de los 500.000 nuevos emprendedores. Evidentemente, para tener 500.000 de nuevos emprendedores haría falta recuperar algo de lo que hablamos desde hace años, que es la pérdida de confianza de este gobierno. Si el presidente de gobierno no fuera Zapatero, no estoy diciendo que sea Rajoy, pero puede ser a lo mejor otro candidato socialista, ¿esa confianza sería recuperable a corto plazo? Bueno, aquí hay varias preguntas en una. Hay tres, ¿no? que yo cuento El Círculo tres. no tiene un departamento de coyuntura como tal y por lo tanto lo que hacemos es basarnos un poco en las opiniones de otras personas, de otras instituciones, sobre todo que sí lo tienen. Contestando la pregunta, nosotros creemos que antes de 2012 es difícil que estemos en porcentajes de crecimiento de alrededor del 1,5%. Y ojalá sea así. Si no, evidentemente los plazos corren todavía más hacia el futuro. Respecto al tema de los emprendedores, bueno, no cabe duda que lo que estamos viendo es una falta de confianza en nuestro país, una falta de confianza por parte de quien tiene que invertir, quien puede invertir, que tiene otras opciones y en vez de invertir aquí, o no invierte esperando a que mejore la situación o invierte en otro sitio. Y esa confianza es fundamental que se restituya, que se restaure. Respecto al comentario que ha hecho el presidente del Gobierno, nosotros, y me va a perdonar el comentario, nosotros no somos el Partido Popular cuando gobierna el PSOE, ni somos el PSOE cuando gobierna el Partido Popular. Nosotros no vamos contra ningún gobierno, nosotros lo que pretendemos es opinar sobre cuáles son las mejores políticas económicas para que el país prospere y el estado de bienestar de los ciudadanos mejore. No, por eso le decía que no le estoy diciendo si Rajoy sería un candidato que genere, o un presidente que genere más confianza con Zapatero. Le he dicho, a lo mejor puede ser otro socialista. Es decir, simplificando, ¿Zapatero está contaminado ya? ¿Irremediablemente contaminado? Vamos a ver, yo creo que el presidente del Gobierno está en una situación, también con un símil, en un partido
que va perdiendo 0-3. Porque, claro, ha estado explicando una serie de temas que luego no han tenido lugar. Ha hecho unos vaticinios que, difícil de creer y echando la vista atrás, no se han cumplido. Por lo tanto, lo que diga ahora, como hemos comentado hace un rato, pues hay que tomarlo con una cierta dosis de escepticismo. Ojalá nos equivoquemos, tenga razón y ese optimismo que tiene, pues se nos contagie y haga que funcione. Yo creo que el presidente del Gobierno tiene que hacer él, el Gobierno y todos los españoles muchos deberes antes de que mejore la situación en este país. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a hablar de Alemania. José María, te doy la palabra ahora mismo, pero permitidme que lea un mail. Antes dirán, ¿qué tiene aquí encima este señor? Un libro que se llama El síndrome de la Moncloa. Lo firma Pilar Cernuda, luego hablaremos de ello. ¿Se ve bien así? Sí, exactamente. Lo edita Espasa. Luego hablaremos del libro y lo dejo aquí para ir haciendo la promo correspondiente. Pilar, si te da vergüenza, te aguantas, no haber venido. Bueno, leo el siguiente mail. Me lo manda Gonzalo, desde Motril. Dice, buenas, don Ángel, muy buenas. Buscando soluciones para nuestro apolillado país, se me ha encendido la bombillita. Resulta que ahora viene Angela Merkel. Como quiera que secuestrarla para que se quede y nos enderece esto, me parece una burrada y poco correcto diplomáticamente, podríamos darle al dinero despilfarrado en el Plan un destino más racional e intentar convencer a esta señora para que trabaje para nosotros a tiempo parcial. Digamos, por las tardes, aunque hubiera que llevarla y traerla en una especie de puente aéreo. Eso permitiría que nuestro José Luis siguiera estudiando economía por las tardes y nosotros respirar aliviados. Gonzalo, desde Motril. La ironía es ironía, pero a lo mejor no tanto. Menos mal que hay gente que no ha perdido el humor, porque está la cosa como para perderlo. Es poco conocido aquí en España que Angela Merkel tuvo un papel importante en aquel primer fin de semana de mayo en el que se nos cayó el mundo encima. Había vivido una reunión en Bruselas, no había habido acuerdo porque la ministra española de Hacienda no se adhería a las tesis de un ajuste duro en España, y fue Angela Merkel un viernes que llamó al presidente Obama para decirle que llame. Y entonces fue cuando Obama llamó a Zapatero. Y ante la llamada de Obama, Zapatero reaccionó. O sea, desde el principio Angela Merkel ha tenido una actitud muy crítica ante los acontecimientos de España. Por una cosa muy simple. Primero, porque la economía alemana está muy envuelta en España. O sea, las inversiones alemanas en España son grandes en todos los sentidos. Segundo, porque buena parte de la ayuda europea, ayuda al desarrollo, ha venido a España, nuestras autovías, por ejemplo. Y tercero, porque España es tal vez demasiado grande para ser salvada. Es decir, nuestra economía es, creo que 5 veces la de Grecia, 4 veces la de Irlanda, de Portugal. Esos son países que con 100.000 millones de euros se resuelven. La nuestra no. Yo he oído cálculos, que me corrijan, de 350.000 millones a 700.000 millones que se necesitarían. Y por eso que viene aquí la señora, pues por una parte, a ver si estamos cumpliendo los deberes que prometimos, y segundo, a animarnos a cumplirlos. Sobre el papel, sí, pero ¿es eso verdad? Eso es lo que va a venir. Si se me permite un tema personal, yo voy a Alemania por razones familiares todos los años. Desde hace ya 3 años, los alemanes están ajustándose, pero ajustándose no a nivel del Estado. Estoy hablando a nivel personal. Ya decía, no, este año las vacaciones al extranjero no, vamos a ir al Mar del Norte. Las vacaciones no serán de un mes, serán de 15 días. No, un primo de mi mujer, no he cambiado de coche este año. Ellos venían haciendo el ajuste desde hace 3 años. Cuando Zapatero estaba todavía diciendo que no teníamos crisis, los alemanes estaban ya ajustando. Y ahora ya están creciendo. Y ahora ya están creciendo, ya están volviendo de vacaciones al extranjero. O sea, son los polos opuestos ante una crisis, Alemania y España. Quería preguntarle en ese sentido, por su currículum, experiencia internacional, mercados internacionales, multinacionales internacionales, todo ese sector financiero
fuera de España lo conoce perfectamente. ¿Cómo se nos ve fuera? Cuando habla usted con sus colegas o con los círculos de empresarios o con los lobbies empresariales en Europa comunitaria, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué le preguntan? Pues hablaban mucho mejor de nosotros hace unos años, cosa que no debe extrañar a nadie, y ahora pues se nos hace difícil a veces explicar lo que está pasando en España, y como antes decía José María Carrascal, no se entendía hace 2 años que aquí se dijera que no había crisis cuando todos opinábamos que había crisis, y por supuesto también lo decían desde fuera. Son planteamientos como ese lo que hace que nuestra credibilidad disminuya sistemáticamente, y en estos temas económicos, como los niños pequeños, lo que se dice se hace, y lo que no vale es decir algo y luego quedarse a medias, o dar 2 pasitos adelante y un pasito atrás, como estamos viendo en algunas de estas reformas, por llamarlas como se están llamando, porque yo pienso que no son reformas como tales. Reformar es cambiar algo de arriba a abajo, modificándolo en profundidad. Y no es eso lo que estamos haciendo, ni con la legislación laboral, ni con el sistema de pensiones. Sí parece que finalmente con el tema de las cajas de ahorro estamos modificando la esencia de las instituciones y el perfil que van a tener en el futuro. Hay una pregunta relacionada con esto, muy relacionada con esto y con la visita de Angela Merkel. Porque claro, la más rabiosa actualidad del momento económico es que parece ser que por fin hemos hecho los deberes y se los vamos a presentar a la canciller alemana el jueves. Pero antes de ese jueves se va a oficializar probablemente la gran foto del gran pacto de familia, lo más parecido al pacto de la Moncloa en versión socialista, que es el famoso acuerdo de pensiones. Y tal y como le oigo hablar, intentando de establecer qué es el círculo de empresarios y qué es la COE, que la COE está sentada en esa mesa de la foto, ya va a tener Zapatero su foto, ya va a tener Toso la foto que dijo que era más importante que el acuerdo. Mi pregunta es, además de que nos conteste qué es el círculo de empresarios, en relación a lo que es la COE, yo creo que usted no estaría por la labor de firmar ese acuerdo que la COE va a firmar probablemente dentro de 2 días. ¿El círculo de empresarios no firmaría ese acuerdo? Por lo que estoy oyendo, es la impresión que saco. Nosotros tenemos una visión distinta sobre lo que hay que hacer respecto a las pensiones. Aquí no hay que hacer reformas paramétricas. Distinta a lo que se va a firmar Distinta a lo que se va a firmar si queremos resolver el problema de una vez por todas. Si lo queremos resolver en pequeñas dosis, entonces, hombre, no cabe duda que es mejor lo que estamos haciendo que nada. Pero esto no soluciona definitivamente el problema. Es decir, aquí habrá una segunda reforma del sistema de pensiones, no sé si dentro de 5 años, de 10, de 15 o de 3. También depende mucho del empleo que se cree, y eso aliviará las tensiones que hay sobre el sistema de pensiones. A menos parados, mejor estará la seguridad social, mejor podrá hacer frente a esas pensiones y, por lo tanto, el sistema tendrá un cierto alivio. Nosotros pensamos, y si quiere que me explaye un poco en el tema de las pensiones, nosotros primero pensamos que la gente se tiene que jubilar cuando quiera. Cuando quiera. Tiene que haber un marco que son 65 años, 67, lo que se diga. De forma que se tenga claro que si alguien se jubila antes, quedará penalizado, y si se jubila después, quedará incentivado. Pero cada uno que se jubile cuando le parezca. Y para que le parezca cuando se puede jubilar, el sistema que tenemos ahora, que es un sistema de reparto, lo que hace es que nosotros estamos dotando al fondo para hacer frente a las jubilaciones de nuestros mayores. Pero lo que estamos dotando hoy para nada nos asegura nuestra propia pensión. Es estrictamente de reparto. Es un ejercicio de solidaridad total. Bueno, yo creo que más de solidaridad es un poco insolidario en el sentido de que los que vienen detrás no sabemos cuántos son, serán menos que nosotros ahora trabajando, trabajarán menos años y si tienen que hacer frente a nuestras pensiones o tendrán que trabajar más, por eso serán solidarios, o tendrán que cotizar más. Luego, Seguimos luego porque con este tema me disparo, pero tengo que comentar el tema de la CEO y del círculo. ¿Cuáles son las diferencias entre círculo COE, CEO y círculo? Claro que sí. Pero, mire, este cacharrito por aquí recibe unas órdenes que son absolutamente ineludibles. Perfecto. Nos vamos a publicidad y en 4 minutos volvemos. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta y que me disculpe, señor Boada, pero antes le había cortado en mitad de la respuesta sobre las pensiones. ¿Qué le quedaba por decir? Siento alargarme, No, pero al he intentado contrario. explicar cómo es el sistema ahora, lo que se llama reparto, que es lo que tenemos. Pero nosotros lo que propugnamos es que la gente tenga más que decir sobre su propia pensión. Es decir, el que pueda dotar más dinero para su pensión, que lo pueda dotar y lo pueda dotar además de una manera que fiscalmente se incentive, porque tener una mejor pensión es bueno para el individuo, es bueno para el sistema, es bueno para el país. Son gente que cuando se jubile su nivel de vida no bajará de forma estrepitosa respecto al sueldo que cobraba y por lo tanto podrá seguir pues viajando, gastando, consumiendo, en definitiva creando riqueza en el país para terceros. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que ese sistema de reparto que hay hasta ahora se combine de alguna forma con un sistema de capitalización. Es decir, los que tengan un mejor sueldo, que puedan dotar algo más para su pensión, no para la pensión de la generación anterior. Y eso les hará decidir si se quieren jubilar antes o después en función de lo que hayan aportado a lo largo de su vida La profesional. libertad del individuo se llama eso. Por ejemplo. Jaime. Sí, voy a hacer de abogado del diablo a cuenta de la explicación que nos ha dado el presidente del Círculo de Empresarios. Sí, pero es que una pensión privada en estos momentos para muchos españoles, señor Boada, es un artículo de lujo. Es un artículo de lujo. Y entonces, siguiendo ese argumento, me parece muy legítimo, crearíamos una casta, la de aquellos privilegiados, que sí que podrían hacer frente a un plan de pensiones privados, pero dejaríamos a un lado a todos aquellos españoles, que no tengo la cifra, pero supongo que serán muchos, que hoy, con lo que ganan, los que ganan, no pueden permitirse un plan de pensiones privado, insisto, porque es como el caviar. Yo discrepo porque... Pues eso es una realidad sociológica. Pregúntele a la gente si puede dedicar parte de sus ahorros hoy a invertir en un plan de... Invertir, por decir algo, en un plan de pensiones privado. Yo discrepo por una razón, y es que no he explicado suficientemente lo que nosotros proponemos, porque además de un sistema de reparto que afectaría a todo el mundo y a las pensiones más bajas, nosotros decimos un segundo tramo, un segundo pilar, en el que aquellos que tienen un sueldo un poco más elevado, y no hace falta sueldos estratosféricos, puedan dotar algo más a su propia pensión y la empresa también. Y eso es un segundo pilar que mejora a la masa salarial en una gran medida. Y luego, efectivamente, hay un tercer pilar, que es lo que conocemos ahora como los fondos de pensiones que ya tenemos, donde decimos que haya libertad de dotación en cuanto a la cantidad y que fiscalmente sea incentivado. Eso creo yo que cada uno se ajusta en el tramo que le convenga y cada uno aporta lo que puede de cara a que luego reciba del sistema en función de lo que ha aportado. Y creo que volvemos otra vez con ese comentario al tema de las castas. Aquí lo que hay que hacer es igualar por arriba en la medida de lo posible y no igualar por abajo. No hay que hacer que todo el mundo sea pobre, sino a intentar que todos los posibles salgan de esa situación de penuria. Y yo creo que eso se hace creando empleo y con libertad de empresa, con economía de mercado y, desde luego ya, si me permite un tercer punto, valorando la función social del empresario, que es quien crea riqueza y crea empleo. Y yo creo que con esos tres elementos lograremos progresar sustancialmente. No me ha contestado la pregunta. ¿Y qué pasaría con esa tercera pata, que es la pata que no se puede permitir hoy acceder a un plan de pensiones privados? ¿En qué ganaría con el hecho de que mucha gente que sí pudiendo fuera a un plan de pensiones privados? No ganaría nada, ¿no? Desde luego, primero no les perjudicaría. Primer punto. Y segundo, si tenemos más gente en este país que en una situación de jubilación tiene más medios para vivir, pues quizá le contrate o le compre algo o de alguna manera genere riqueza que al final pues es bueno para el país. O sea, yo creo que los que no puedan acceder a ese tercer pilar no pierden nada y sin embargo hay otros muchos que sí pueden ganar y eso que se gana sirve para que todo el mundo crezca. Pero mucha gente dirá, ¿eso ya existe? No existe suficientemente porque estamos penalizando el ahorro a largo plazo en este país y deberíamos incentivarlo porque es bueno. Círculo COE, COE Círculo. Nosotros no somos una patronal. Nosotros no negociamos con los sindicatos ni negociamos convenios. Según Navas deberías. Nosotros, si la COE, lo que yo digo es que él no firmaría el acuerdo que va a firmar la COE. Hay una patronal que es la COE. Y luego hay las patronales de los distintos sectores, etcétera, que todos conocemos. El Círculo de Empresarios lo que es una institución a imagen y semejanza de lo que llaman los anglosajones think tanks, centros de pensamiento, centro de debate,
centro donde se exponen las ideas que tenemos sobre política económica. Y no olvidemos que una buena sanidad es una buena política económica, una buena educación es una buena política económica. Por lo tanto, no solo se habla de fiscalidad, por ejemplo, de tipos de interés, sino de otros muchos temas, como el sistema de pensiones, que interesan a todos los españoles. Más cosas. Bueno, el tema de cajas de ahorro. Cajas. Que todavía no lo hemos abordado, ¿no? Antes de las cajas de ahorro, perdón. Sí. En el tema del círculo hay un aspecto fundamental. Nosotros nos financiamos exclusivamente con las cuotas de los asociados. Es decir, no hay subvenciones del Estado. Somos no hay... independientes política y económicamente y eso nos hace ser más libres a la hora de opinar. ¿Y los asociados quiénes son? Los asociados son ahora mismo 205 socios que son dueños o directivos de empresas españolas de un cierto nivel en su mayoría. Antonio, cajas. Cajas. Es la reforma del mercado financiero también la que ha sido muy aplaudida en los últimos días, ¿no? Parece ser que también como panacea para arreglar todos los estropicios de un sector que ha sido clave en el desarrollo de toda la crisis económica, que ha sido el sector financiero. Zapatero, siguiendo con lo que decíamos hablando del paro, también significaba hace unos años que teníamos la mejor banca y que cuando llegara la crisis nuestra banca estaba en mejores condiciones para ayudar a soportar los efectos y las consecuencias de esa crisis. Pero al final hemos hecho una ley de órganos rectores de cajas antes del verano y al final hemos dotado dos veces ya a las cajas de ahorro. La pregunta es, ¿con esta última dotación va a ser suficiente para resolver todas las inquietudes que los mercados de capitales puedan tener acerca de nuestro sistema financiero? Le digo lo de antes. Vamos a escuchar a los protagonistas hablando hoy sobre el tema de cajas y retoma usted la palabra, ¿vale? Vamos a ir al presidente del Gobierno y al presidente de Caja Madrid. Los ciudadanos están ganando dinero con los préstamos y con el apoyo que hicimos a los bancos. Les cobramos intereses. El Gobierno no solo no ha dado dinero a los bancos, sino que va a obtener beneficios de esos préstamos. Una vez que conozcamos el texto legal, podremos hablar de calendarios concretos y de volúmenes concretos de emisión. Lo que sí tengo que decir es que es la voluntad del Banco Financiero y de Ahorros salir a bolsa y captar sus necesidades de capital en bolsa. Pilar, y contesta. Señor Boada, yo soy persona ajena al mundo de la economía. Intente explicarme cómo es posible que el presidente de Gobierno hace 2 años dijera que tenemos el sistema financiero más sólido del mundo y ahora nos presente esta ley de cajas. Bueno, hace un par de años la situación era un poco distinta porque no sabíamos en muchos casos lo que había en los balances de algunos bancos. El problema está en que seguimos sin saberlo. Lo de los balances seguimos sin saberlo. Yo creo que algo se ha avanzado en ese sentido respecto a entonces. Ha llovido mucho para que avancen las cosas, ¿eh? Sí es verdad que el Banco de España estableció un sistema de provisiones genéricas que, bueno, pues era un modelo, digamos, en su momento, y eso hacía prever, como así ha sido el caso, que una serie de bancos importantes y algunas de las cajas también más importantes estén en una situación muy saneada. ¿Qué es lo que nos ha pasado en nuestro país en los últimos años? Tuvimos una burbuja inmobiliaria que estalló y los bancos, algunos bancos y algunas cajas de ahorros han tomado unos riesgos absolutamente desproporcionados con su tamaño en activos que hoy o no valen ni parecido a lo que valían entonces, y me refiero a suelo, o son difícilmente realizables para ponerlos a la venta, como por ejemplo promociones que están a medio hacer o activos que son pues poco menos que invendibles en una situación de crisis como la que tenemos ahora. Bueno, esos activos consumen capital y además hay que provisionarlos porque son préstamos que no están sirviendo su deuda. Bueno, la realidad es que yo desde luego hubiera preferido que desaparecieran algunas de las instituciones que están en peor situación. Me parece que es mucho más sano que quien no ha sido capaz de gestionar un banco o una caja conforme a la confianza que se ha otorgado a los gestores, esa caja debe, o ese banco debería desaparecer y por supuesto los gestores pagar por ello. Este sistema nuevamente de que hacemos una pequeña reforma y luego otra, lo único que hace es crear una cierta
incertidumbre en los mercados de, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Y eso no es bueno, esto hay que hacerlo de una vez por todas. Contestando a la pregunta que hacía, yo no sé si van a hacer falta 20.000 millones más o la cifra astronómica de 80.000 que también hemos escuchado. Sí. Sería bueno que se dijera una cifra por quien sabe los números y esa cifra de verdad nos la pudiéramos creer todos, porque es la única manera de que el sistema financiero español se vuelva a poner en pie en su conjunto y pueda, que es lo que es más importante, empezar a prestar dinero, porque también puede conseguir financiación en los mercados, que ahora están prácticamente cerrados. José María. Una vez más, estamos en lo de siempre. Estamos atendiendo a lo inmediato y no vemos el fondo de la cosa. Es decir, el problema de las cajas completamente es que las cajas están controladas por los políticos. Y los políticos han actuado en ella como políticos, no como banqueros. Políticos territorializados. Y encima territoriales. Las cajas se han convertido en muchos casos como los bancos de las comunidades autónomas. Y se han construido aeropuertos, se han construido palacios de deportes, se han construido todo lo que era electoral. Y esa es la madre del cordero. Y no oigo hablar de ello. Hay que quitar a las cajas de las manos de los políticos, pura y simplemente, punto. Yo suscribo desde luego ese comentario y abundando en lo que hablábamos antes, no puede ser que el Ministerio de Economía el lunes pasado hable de un plazo de 6 meses para capitalizarse y 4 días después diga no, ahora a partir de marzo ya pueden ustedes. Y de hecho, si alguien necesita dinero, que lo pida mañana. Eso es improvisar. Eso es lo de siempre. Bueno, yo me gustaría que terminaran ese tipo de afirmaciones si no se han pensado suficientemente y si no hay una respuesta única y de verdad que genere credibilidad. Este tema de una opinión el lunes, otra el miércoles y otra el viernes, desde el punto de vista de los mercados internacionales, es letal. Letal para la confianza. Pero si llevamos 6 años, ¿eh? Señor Boada, la verdad es que me ha gustado mucho oírle decir o mantener la especie o la teoría que yo sustento desde hace tiempo, que en economía y más concretamente en la figura de las cajas hay que aplicar la teoría darwiniana de la evolución de las especies, que sobrevivan solo las más fuertes. Pero ¿cómo le explicaría usted a los españoles que hace apenas 6 meses nos enteráramos todos los españoles que aquí se iba a poner en marcha algo que tenía un nombre muy raro? Las fusiones frías, nos dijeron. Se juntaron una serie de cajas de ahorro, nos costaron a todos los españoles un ojo de la cara, les hicieron unos test de estrés allá por Europa con una conclusión, que nuestras cajas de ahorro después de las fusiones frías estaban como Popeye. Y resulta que 6 meses después no estaban como Popeye y nos tenemos que volver otra vez a rascar el bolsillo. Estaban como Olivia. ¿Esto qué es? La de Popeye. ¿Esto qué es? Es que llamamos fusiones a lo que no son fusiones, porque 2 cajas que mantienen sus sedes, mantienen sus órganos de administración, mantienen sus plantillas, en muchos casos, desgraciadamente, prejubilando a un montón de gente cuando estamos diciendo que queremos que se jubilen a los 67, a mí me parece que no son fusiones. Es un tema bien intencionado de vamos a ver qué podemos hacer para pasar de 0 a 100, hay que ir por 20, 40, 60, 80 antes, y a mí, una vez más, creo que había que haber tomado unas medidas más definitivas para que no se produjera esa falta de credibilidad que tiene usted, por ejemplo, efectivamente, en cómo se han hecho estas fusiones. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero quiero hacer 2 preguntas y me responde, por favor, casi tipo test. 1, la inflación, por supuesto el paro, pero la inflación es el otro gran marrón que tenemos para este año 2011 en la economía española. Este año vamos a tener una inflación más elevada. Bueno, las cifras de enero acaban las últimas cifras acaban de salir, 3,3. Las materias primas se van a seguir encareciendo. Tenemos que subir algunos costes, como el tema de la electricidad, que se ha hecho. El déficit tarifario está ahí y de alguna manera tenemos que dejar que esa bola de nieve siga creciendo, lamentablemente para los consumidores, pero es la realidad. Luego yo creo que vamos a seguir en un entorno más inflacionista de lo que nos gustaría. Lamentablemente. Pues vaya panorama. Y la última, los tipos de interés. ¿Ustedes piensan que van a subir los tipos de interés, por lo tanto, todas nuestras hipotecas y todos nuestros préstamos en lo que queda de año?
Los tipos de interés no los fijamos nosotros, Ya, los por eso. fijan en Europa. Y en Europa se da la circunstancia que hay países que están creciendo mucho, otros regular y nosotros muy poco. Y aquí vamos a bailar todos, me temo, al son de los que más crecen. Es decir, es muy posible que suban los tipos de interés y si nosotros no nos hemos puesto, como se dice en ciclismo, a rueda, lo vamos a pasar mal porque nos van a pillar a contrapié. Que esa es la historia. Bueno, nos vamos. Don Claudio, muchas gracias. Muchas Ha gracias. sido un placer, amigo. Muchas gracias a todos. Como de estos asuntos vamos a seguir hablando, en unos mesecitos le volvemos a invitar. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Seguro, y a nosotros. Gracias Muchas por venir, gracias. Claudio, Gracias. otra vez. Nos vamos a publicidad y hablamos de Egipto y de política nacional, si es que todo lo que hemos tratado no es política nacional. Hasta ahora.